Hola, mi nombre es Esquiler y tengo 32 años. Si hojeasen los álbumes de fotos de la casa de mis padres, pensarían que nací solo para sostener la cámara para otra persona. Página tras página, Vanessa sonriendo, Vanessa dando vueltas con un vestido de princesa, Vanessa sosteniendo su trofeo de kindergarten. Y en algún lugar del fondo borroso, yo, siempre observando, siempre olvidada. Vanessa nació cuando yo tenía 8 años. Recuerdo estar de pie junto a la cama de hospital de mi madre, viéndola acunar a ese pequeño bebé con rizos dorados. ¿No es hermosa?, susurró mi madre, Susan, con lágrimas en los ojos. Mira esos ojos, Thomas. Es perfecta. Nadie dijo nada sobre mí, parada allí mismo. Nadie me preguntó cómo me sentía. A partir de ese día, mi vida cambió. Vanessa no era solo la bebé de la familia, se convirtió en el centro de la misma. Todos los horarios, cada decisión, cada conversación comenzaban a girar en torno a ella. Si lloraba, dejábamos todo. Si quería algo, encontrábamos la manera. Si yo necesitaba ayuda con un proyecto escolar, bueno, Esquiler, tú eres la mayor, ya te las arreglarás. Y lo hice. Siempre lo hice. Para cuando cumplí 12 años, despertaba a Vanessa, le cepillaba el pelo, le preparaba el desayuno y la acompañaba a la escuela antes de coger mi propio autobús. Mis padres trabajaban muchas horas dirigiendo un negocio local de catering para eventos, y me convertí en la tercera madre no oficial. No era solo su hermana mayor, era su segunda madre. A los 14 años, comencé a trabajar por las tardes, diseñando folletos digitales para pequeñas empresas del vecindario. Le decía a la gente que era por experiencia, pero la verdad era que estaba tratando de cubrir los nuevos zapatos de baile de Vanessa, las cuotas de los recitales y los útiles escolares. Mi madre decía: Esquiler es tan responsable, como si la responsabilidad fuera un rasgo de personalidad en lugar de una carga que nunca elegí. A los 16, añadí un trabajo de fotografía a tiempo parcial los fines de semana. Mi sueldo se destinaba a las clases de arte de Vanessa, las excursiones y la ropa de moda. Mis amigos hablaban de conciertos y enamoramientos. Yo hablaba de equilibrar horarios y perder horas de sueño. Aún así, me decía a mí misma que estaba bien. Algún día, Vanessa lo vería. Algún día, mis padres me verían, no solo como la ayuda, no solo como la persona de confianza, sino como una hija que importaba. Pero pasaron los años y nada cambió. Vanessa seguía siendo la estrella brillante, elegante, encantadora, adorada sin esfuerzo. Nunca tenía que pedir 2 veces. Yo, por otro lado, tenía que recordarles a mis padres 3 veces solo para que firmaran un permiso para mi torneo de debate. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, tenía sueños, sueños reales. Tenía las calificaciones, los premios, incluso becas parciales para universidades fuera del estado. Recuerdo sostener mi carta de aceptación a una universidad de primer nivel, con el corazón latiendo con fuerza, imaginando que mi vida finalmente comenzaba. Pero cuando se la mostré a mamá, apenas levantó la vista del fregadero. Esquiler, eso es maravilloso, pero ¿quién va a ayudar a Vanessa con su preparación para la universidad? No podemos permitirnos ese tipo de matrícula. Lo entenderás, eres práctica. Así, sin más, mis sueños fueron descartados. Arrugué la carta y la metí en un cajón, y me matriculé en la universidad local de la ciudad. Y con esa decisión, me convencí de nuevo de que estaba bien poner a todos los demás primero. Pero en el fondo, algo dentro de mí comenzó a fracturarse. Me dije a mí misma que eran solo unos pocos años más, solo terminar la universidad, ayudar a Vanessa hasta que fuera independiente, y entonces tal vez, solo tal vez, finalmente tendría espacio para respirar. Pero esos pocos años se convirtieron en una sentencia de la que no podía escapar. Me matriculé en la universidad comunitaria mientras seguía trabajando. Conseguí trabajos independientes de diseño gráfico durante el día, trabajé a tiempo parcial en una imprenta por las tardes y pasé las noches dando clases particulares de matemáticas a niños locales solo para mantener las luces encendidas. Mis padres todavía eran dueños de su negocio de catering, pero las cosas habían ido a menos. Una vez más, la expectativa silenciosa recayó sobre mí: mantener las cosas unidas. Y lo hice. ¿Vanessa? Ella estaba floreciendo. Se convirtió en la chica con el mejor pelo, la ropa más moderna y el tipo de risa que hacía girar las cabezas en los pasillos. Se unió al equipo de animadoras, recibió ayuda adicional de tutores privados e incluso le trajeron un vestido de graduación hecho a medida desde Nueva York, todo pagado por mí. Cada vez que dudaba, cada vez que pensaba en ahorrar para mí, Susan decía suavemente: todavía es joven, Esquiler. Necesita apoyo. Eres tan madura, lo entiendes, ¿verdad?
Y siempre decía que sí, no porque quisiera, sino porque decir que no se sentía como una traición. Ese era el papel que se me asignaba, la hermana mayor que nunca se queja, que siempre está ahí, que se sacrifica sin rechistar. Cuando yo tenía 21 años y Vanessa 13, le di mi portátil porque todos los demás en su clase tenían MacBooks. Yo viajaba en autobús a clase mientras a ella la dejaban en la escuela en viajes de Uber que yo pagaba. Ella publicaba selfies con frases como agradecida por mi vida bendecida, mientras yo me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada editando invitaciones de boda para clientes que nunca había conocido. Nunca preguntó de dónde venía el dinero, nadie lo hizo. Después de graduarme con un título en medios digitales y comunicación, conseguí un puesto a tiempo completo en una agencia de marketing como consultora junior de marca. No era glamoroso, pero pagaba las facturas. Por primera vez, alquilé un pequeño apartamento tipo estudio, solo un pequeño espacio con pintura descascarada y tuberías chirriantes, pero era mío. Pensé que ese sería mi punto de inflexión, un nuevo comienzo. Pero mi teléfono sonó el día después de que me mudara. Era mamá. Esquiler, cariño, Vanessa está solicitando ingreso a la universidad ahora. Necesita ayuda con la preparación para el examen de admisión. Es bastante caro, y tu padre y yo, bueno, las cosas han estado difíciles. Por supuesto, estaban difíciles. Habían gastado la mayor parte de sus ahorros en su tutoría, sus competiciones, todo lo suyo. Así que acepté contratos independientes adicionales, reduje los gastos de comestibles y omití las citas con el médico para asegurarme de que ingresara. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Woodbridge, una prestigiosa escuela privada con un precio a la altura, nuestros padres organizaron una cena para celebrarlo. Hemos estado ahorrando para esto desde que nació, dijo papá radiante. Casi se me cae el tenedor. ¿Ahorrando para ella? Miré alrededor de la mesa la comida gourmet, los rostros brillantes, las copas de champán tintineando. Nadie notó que me congelé. Nadie recordó que todavía estaba pagando préstamos estudiantiles, que una vez había renunciado a mis propios sueños de beca sin decir una palabra. Me senté allí en silencio, con el sabor del resentimiento subiendo como bilis en mi garganta, y sonreí para la cámara mientras posaban con Vanessa y su carta de aceptación. En algún lugar profundo de mi interior, sabía que algo estaba cambiando, y una vez que se rompiera, no habría forma de volver a unirlo. Al principio, me dije a mí misma que tal vez este era el último tramo. Vanessa finalmente estaba en la Universidad de Woodbridge, una de las universidades privadas más caras del estado, y una vez que se estableciera, tal vez finalmente podría concentrarme en mí misma. Pero debería haberlo sabido mejor. Solo unas semanas después de que comenzara su semestre, mamá volvió a llamar. Esquiler, cariño, dijo con su tono meloso habitual. Vanessa está teniendo dificultades para adaptarse. El alquiler de su apartamento es más de lo que esperábamos. Puedes ayudar, solo hasta que encuentre su ritmo. Ese fue solo el comienzo. Primero el alquiler, luego los libros, luego una nueva computadora portátil, luego un iPhone, el que le diste el año pasado está desactualizado, dijo mamá casualmente. Todos los demás estudiantes tienen el último modelo. Luego vino la ropa, la comida, los estipendios, los talleres privados, las conferencias y las escapadas de fin de semana con sus compañeros de clase. Cada semana había una nueva razón para que abriera mi aplicación bancaria y enviara dinero. Vanessa nunca me preguntó directamente, ni siquiera me dio las gracias. Simplemente publicaba fotos con filtro y leyendas como persiguiendo sueños, mientras yo me saltaba al desayuno para pagar sus aventuras. Dejé de contar cuántos trabajos independientes acepté. Escribir blogs como escritor fantasma, diseñar tarjetas de presentación, editar contenido de redes sociales para personas influyentes que ni siquiera seguía. Mi apartamento comenzó a parecerse más a una oficina. Mi colchón estaba en el suelo y no había reemplazado el calentador roto en más de un año. Una noche, mientras revisaba mi presupuesto mensual, me di cuenta de que solo me quedaban $123 en mi cuenta corriente. Esa misma semana, Vanessa publicó fotos de un retiro de spa en Aspen. Miré la pantalla durante mucho tiempo, la rabia y la tristeza se mezclaban como veneno en mi pecho, pero no dije nada. No podía, porque si me quejaba, era egoísta, estaba celosa, era la hermana mayor, y las hermanas mayores entienden. Cuando Vanessa cumplió 21 años, mamá organizó una gran cena de cumpleaños. Vanessa llevaba un vestido plateado brillante que yo había pagado. La cuenta del restaurante por sí sola podría haber cubierto 2 meses de mi alquiler. Mamá levantó su copa y brindó por nuestra estrella brillante. Yo estaba sentada allí mismo, y aún así no me veían. Luego llegó la llamada telefónica que cambió todo.
Esquiler, dijo mamá alegremente, Vanessa se va a casar con Jason. Es un joven maravilloso, viene de una gran familia. Están planeando una hermosa boda para el próximo verano. Forcen a Risa Cortez. Eso es maravilloso. Y luego, tan casualmente como alguien que me pide que le pase la sal, dijo, necesitaremos tu ayuda. Por supuesto. Solo un poco, para que el día especial de Vanessa sea perfecto. Es lo que hace la familia. Mi estómago se retorció. Ya sabía lo que venía, pero pregunté de todos modos, ¿cuánto? Oh, nada demasiado loco, dijo dulcemente. Solo $25,000. Casi dejó caer el teléfono. Eso es mucho, dije lentamente. Pero es su boda, respondió. ¿No quieres que se sienta hermosa y celebrada? Y volví a decir que sí. No sé por qué, tal vez porque era más fácil que discutir, tal vez porque todavía me aferraba a la pequeña esperanza de que algún día me vieran, no como una billetera, no como una madre sustituta, sino como su hija. A la mañana siguiente, transferí los fondos. Me dije a mí misma que era la última vez. Todavía no sabía lo equivocada que estaba. Las semanas posteriores a la transferencia de dinero se convirtieron en un borrón de agotamiento. Había vaciado mis ahorros para pagar la boda de Vanessa. $25,000 desaparecidos con un solo toque en mi pantalla, y sin embargo, los mensajes de texto seguían llegando. Esquiler, ¿puedes ayudarnos a elegir los arreglos florales? Esquiler, la degustación del pastel personalizado es el viernes. Vanessa quiere que vayas. Esquiler, necesitamos a alguien que se encargue de los contratos de música. Eres tan buena en logística. Ya estaba trabajando 12 horas al día en la agencia y haciendo trabajos independientes hasta altas horas de la noche solo para sobrevivir. Mi alquiler tenía 2 semanas de retraso. Los zapatos que usaba tenían agujeros, pero asentí y dije que sí, porque nunca se me había permitido decir que no. En un momento dado, mi compañera de trabajo, Mónica, me llevó aparte durante el almuerzo. ¿Estás bien?, preguntó con voz amable. Miré mi reflejo en el cristal. Ojeras, mejillas hundidas, cabello recogido con la misma goma elástica durante 3 días. Parecía una extraña. Estoy bien, mentí. Solo cansada. Mi hermana se va a casar pronto. Debe ser emocionante. Emocionante, dijo con una sonrisa. ¿Emocionante? Esa no era la palabra que usaría. La boda de Vanessa se estaba convirtiendo en una producción monstruosa. Quería palomas vivas, orquídeas importadas, un vestido de diseñador cosido a mano traído desde Italia, y de alguna manera mis padres seguían asintiendo con la cabeza. Durante una cena familiar un fin de semana, Susan hizo sonar su copa dramáticamente. Estamos tan orgullosos de Vanessa. Va a tener la boda más hermosa que nadie haya visto. Todos brindaron, yo bebí agua. Jason, su prometido, parecía bastante agradable. Educado, profesional, un poco soso, pero incluso él parecía abrumado por las extravagantes demandas de Vanessa. Capté su mirada un par de veces al otro lado de la sala. Siempre parecía cansado. La noche anterior a la cena de ensayo, estaba revisando la lista de verificación de proveedores cuando me di cuenta de que había olvidado comprar comestibles para mí. Abrí mi refrigerador y encontré un frasco de mostaza y medio limón. Eso era todo. Me senté a la mesa de la cocina, con las facturas esparcidas frente a mí, el corazón latiendo con fuerza. No me quedaba nada, sin ahorros, mi tarjeta de crédito al máximo, mi factura de teléfono atrasada. Pero la peor parte, no tenía a nadie con quien hablar. No había tenido una conversación real en semanas. Nadie me preguntaba cómo estaba, nadie se daba cuenta de que estaba desapareciendo lentamente. Luego llegó la llamada. Era mi madre. Esquiler, cariño, sé que la boda es mañana, pero hay una cosa más. Ser los ojos. Vanessa y Jason quieren ir a Hawái de luna de miel, continuó. Encontró este hermoso resort privado con bungalows sobre el agua y servicio de mayordomo las 24 horas. No dije nada. Me pidió que hablara contigo. El viaje costará alrededor de $20,000. Le dije, ¿podrías cubrirlo? Mi mano temblaba en el teléfono. No, dije en voz baja. Hubo una pausa. ¿Qué? Dijo. No, mamá, no lo haré. Ya he pagado más de lo que nadie debería. He terminado. El silencio fue ensordecedor. Luego suspiró. Bueno, eso es decepcionante, y colgó. A la mañana siguiente fue la boda. Todo se veía perfecto. Flores, luces, música, el vestido brillante de Vanessa, los invitados aplaudiendo, y sabía que algo se iba a romper. Simplemente no sabía cuán violentamente sucedería. Llegué al lugar de la boda temprano,
vestida con el único vestido formal que tenía, una pieza azul marino que había usado 2 veces antes. Mis tacones estaban desgastados, mi maquillaje mínimo, no había tenido tiempo para un corte de pelo en meses. Pero nada de eso importaba. Estaba allí para sonreír, ayudar y desaparecer en el fondo, como siempre. El lugar era impresionante, hileras de rosas blancas bordeaban el pasillo, copas con borde dorado brillaban en las mesas, un pastel de 4 pisos se alzaba orgullosamente en el centro, rodeado de centros de mesa de cristales Swarovski que yo había arreglado. Cada proveedor programado, cada entrega confirmada, cada detalle. Me paré sola cerca de la parte de atrás, viendo a los invitados mezclarse, bebiendo champán, riendo con elegancia cuidada. Entonces la vi, a Vanessa. Daba vueltas con su vestido hecho a medida como una princesa en un cuento de hadas. Me vio y saludó dramáticamente. Levanté la mano débilmente en respuesta. Incluso desde el otro lado de la sala, podía verlo. Ella brillaba y yo era invisible. Entonces Susan se acercó a mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Cariño, dijo dulcemente, Vanessa quería que le hiciera un seguimiento sobre la luna de miel. Ya dije que no, respondí. Voz de estudio. Susan Parpadio. No sees irreasonable. Sun solo $20,000. Pagaste por todo lo demás, que son un poco más. Sentí que el aliento abandonaba mis pulmones. Ustedes son increíbles, susurré. Parecía sorprendida. Disculpa, pero antes de que pudiera responder, Vanessa se acercó furiosa en una ráfaga de encaje blanco y derecho. ¿Cuál es tu problema? Siseó. Jason y yo necesitamos esta luna de miel. Es nuestra recompensa después de meses de estrés. Mi problema, dije temblando, es que he pasado la última década pagando por tu vida. Jason se acercó detrás de ella, observando en silencio. Has cruzado la línea, Esquiler, espetó Vanessa. Eres una mujer amargada, fea y pequeña, y por eso nadie te quiere. No me extraña que todavía estés soltera. Las palabras me golpearon como cuchillos. No, Vanessa, repetí. Eso es definitivo. Se quedó en silencio por un momento, y luego explotó. Antes de que nadie pudiera detenerla, Vanessa agarró una cubitera de metal de una estación de champán cercana, la levantó por el asa y la golpeó contra el costado de mi cabeza. La sala se congeló. Los invitados jadearon. Alguien gritó. Las copas de champán cayeron y se rompieron. El dolor explotó a través de mi cráneo. Tropecé pero no me caí, la sangre goteaba por mi sien. Levanté una mano hacia mi cabeza y la miré, roja y temblorosa, pero me mantuve de pie y miré a mi hermana a los ojos. Has ido demasiado lejos, dije con voz baja pero mortalmente tranquila. Todos ustedes. Y ahora van a pagar por ello. Saqué mi teléfono y marqué el 911. Necesito policía y paramédicos, le dije al despachador. He sido asaltada en una boda. El operador se mantuvo en la línea. Momentos después, las sirenas aullaban en la distancia. Vanessa se quedó paralizada, con la boca abierta. Jason Dio, un paso atrás, disgusted. Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Vanessa. He terminado, dijo fríamente. No me voy a casar con esta familia. Sus suegros se levantaron y anunciaron en voz alta. Esta boda ha terminado. No nos asociamos con familias abusivas. Susan y Thomas comenzaron a protestar, pero ya era demasiado tarde. Llegó la policía, los paramédicos me ayudaron a subir a la ambulancia. Observé desde la camilla cómo esposaban a Vanessa, Susan y Thomas y se los llevaban frente a los invitados atónitos y las flores destrozadas. Por una vez, todos me miraban y ya no tenía miedo. El viaje en ambulancia se sintió a la vez interminable e instantáneo. Miré al techo, las brillantes luces fluorescentes parpadeaban sobre mí mientras los paramédicos controlaban mis signos vitales y aplicaban presión a mi herida. Tienes suerte, dijo uno de ellos gentilmente. Falló tu sien por 1 pulgada. En el hospital, una enfermera cosió la herida en mi frente mientras yacía inmóvil, parpadeando para contener las lágrimas, no por el dolor, sino por el peso de todo derrumbándose. Había pasado años dando hasta que no quedaba nada, y todo lo que me había ganado era humillación, una cabeza sangrante y un corazón roto. Pero en algún lugar entre el olor a antiséptico y el pitido de los monitores cardíacos, una tranquila claridad se apoderó de mí. Había terminado de callar. Después de unas horas de observación, me dieron de alta con vendas, analgésicos y un informe médico que documentaba el asalto. Tomé un taxi a casa. Mi apartamento se sentía más frío de lo habitual, silencioso, oscuro y gastado, pero por primera vez, no me sentí pequeña en él. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina,
agarrando una taza de té tibio, y comencé a buscar ayuda legal. Fue entonces cuando encontré a Mark Elliott, un abogado de renombre que se especializaba en casos de abuso doméstico y financiero. Le envié un breve correo electrónico y adjunté mi informe médico. En cuestión de horas, su asistente llamó y me programó una consulta para el día siguiente. Al día siguiente, cuando entré en su oficina, se puso de pie para saludarme con un apretón de manos firme pero amable. Esquiler, dijo, he leído tu correo electrónico. Has pasado por un infierno, pero te prometo que esto se acaba ahora. Por primera vez en semanas, exhalé. Pasé la siguiente hora contándole todo, cómo había criado a Vanessa, financiado su vida, sido manipulada emocionalmente por mis padres y cómo nunca habían ahorrado un centavo para mí. Le expliqué cómo exigieron $25,000 para la boda y luego $20,000 para una luna de miel, y finalmente, cómo fui agredida físicamente en público. Mark escuchó atentamente, con el ceño fruncido. Tienes un caso sólido, dijo cuando terminé. No solo estamos presentando una demanda por agresión, estamos construyendo un patrón, explotación financiera, negligencia emocional y finalmente, violencia física, y tenemos testigos. Quiero que los tres rindan cuentas, dije con firmeza, sin retroceder. Él asintió. Entonces comencemos. Durante las siguientes semanas, reunimos todo: extractos bancarios, mensajes de texto, capturas de pantalla, registros médicos y contratos de proveedores que había firmado personalmente. Mark se comunicó con los invitados a la boda que habían presenciado el ataque. Varios estaban más que dispuestos a dar declaraciones. Mientras tanto, mi teléfono sonaba sin parar. Los mensajes de voz, los mensajes de texto y los mensajes llegaban a raudales de números desconocidos, cuentas falsas, parientes lejanos y amigos de la familia. Esquiler, ¿cómo pudiste presentar cargos contra tus propios padres? Estás destrozando a la familia. Tu hermana solo estaba estresada. Deberías haberlo entendido. Bloqueé todos los números, borré todos los mensajes de voz. No le debía una explicación a nadie. Durante una reunión de preparación particularmente larga en la oficina de Mark, me trajo café y sonrió gentilmente. Has aguantado tanto durante tanto tiempo, dijo. Mereces paz. Sus palabras se quedaron conmigo. Por primera vez en años, alguien luchaba por mí. Alguien me veía. Y era solo el comienzo. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y el retumbar bajo de los truenos en la distancia. Me paré afuera del juzgado, con los dedos fríos a pesar de las capas que llevaba puestas. Mark llegó justo a tiempo, con una carpeta llena de pruebas y una tranquila confianza que me tranquilizó. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí con la cabeza. He esperado toda mi vida para esto. Adentro, la sala del tribunal zumbaba con susurros. Los periodistas se habían enterado del caso. Agresión en una boda. Hermana arrestada. Familia destrozada. Mis padres, Susan y Thomas, se sentaron a un lado, con los rostros rígidos por la amargura. Vanessa, vestida de negro, torció los labios en una sonrisa burlona cuando me vio, pero sus ojos estaban vacíos. No me inmuté. Mark presentó todo con tranquilo poder. Describió los años de manipulación financiera, mi documentación médica, las capturas de pantalla de las transferencias de dinero, los contratos de proveedores con mi firma, lo más importante, los vídeos y testimonios de los invitados que habían presenciado a Vanessa golpear la cubitera de metal contra mi cráneo. Cuando Mark leyó el historial de mensajes en voz alta, cada demanda, cada súplica culpable de mi madre, algunos miembros del jurado negaron visiblemente con la cabeza con incredulidad. Entonces fue mi turno de hablar. Me puse de pie, con las manos temblorosas, pero con voz firme. Nunca fui su hija, comencé. Fui su red de seguridad, su empleada, su chivo expiatorio. Renuncié a la universidad, a las amistades, a mi salud y a mis ahorros, todo para ser buena, para ser amada. Y cuando finalmente dije que no, intentaron castigarme por trazar una línea que debería haberse respetado hace años. Miré a través de la habitación hacia ellos. Y, sin embargo, no me arrepiento de nada, porque hoy estoy aquí, no como su víctima, sino como mi propia persona. Cuando volví a sentarme, Mark extendió la mano y me apretó suavemente la mano. El juez hizo una larga pausa antes de emitir el veredicto. El tribunal declara a Vanessa culpable de agresión con agravantes y fraude financiero. La evidencia es clara, pública y perturbadora. Por la presente, es condenada a 3 años de prisión estatal sin libertad condicional. Los jadeos llenaron la sala. La boca de Vanessa se abrió. ¿3 años? Esto es una locura. No puedes hacerme esto. Pero el juez la ignoró.
Thomas y Susan, continuó, volviéndose hacia mis padres, son declarados culpables de coerción financiera sostenida, negligencia emocional y complicidad en la planificación de acciones que dañaron directamente a su hija mayor. Son condenados a 2 años de prisión con asesoramiento obligatorio y pagos de restitución a la víctima. Susan rompió a llorar. Thomas simplemente bajó la cabeza. Sentí lágrimas en mis propios ojos, pero no de tristeza, sino de liberación. Salimos del juzgado con una brisa fresca y nubes que se desvanecían. Por primera vez en años, me paré derecha, sin esperar, sin culpa, solo paz. Afuera, los periodistas gritaban preguntas, los flashes de las cámaras, los micrófonos metidos en nuestras caras. Mark me protegió con el brazo y susurró: «Ignóralos, has hecho suficiente». Me volví hacia él, con el corazón acelerado. «Ni siquiera sé cómo agradecerte». Sonrió, más despacio esta vez. «Hay algo que he querido decir, pero no pensé que fuera el momento adecuado hasta ahora». Arqueé una ceja. «No solo admiré tu fuerza en la corte», dijo gentilmente. «Te admiro a ti, a toda tu persona». Parpadeé, atónita. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo, no con un anillo, sino con un brazalete de plata. «Comencemos con un café, y luego tal vez un futuro». Reí suavemente, por primera vez en mucho tiempo. «Suena perfecto». 6 meses después de que las puertas del juzgado se cerraran tras mis padres y Vanessa, el silencio en mi vida ya no se sentía vacío, se sentía pacífico. Había renunciado a mi trabajo en la agencia y me había centrado por completo en la consultoría independiente. No más turnos de 12 horas, no más responder llamadas que me agotaban la vida. Pinté las paredes de mi apartamento por primera vez, compré muebles que realmente me gustaban. Incluso conseguí una planta y recordé regarla. Pero la parte más inesperada, Mark, fiel a su palabra, comenzamos con un café un tranquilo sábado por la mañana. Nos sentamos uno frente al otro en un café librería, ambos fingiendo no darnos cuenta de la frecuencia con la que nos sonreíamos. Después de eso vinieron paseos por los parques locales, cenas, noches de cine en su sofá y mensajes de texto temprano en la mañana que me hacían sentir como si tuviera 16 años de nuevo, pero de la mejor y más segura manera. Mark era gentil pero firme, constante, honesto. Nunca pidió más de lo que podía dar, pero de alguna manera siempre quise darle más. Una noche, mientras cocinábamos la cena en mi apartamento, hizo una pausa mientras cortaba verduras y dijo: «Sabes, nunca creí en el destino. Pero el día que entraste en mi oficina, algo en mi interior dijo: no la dejes volver a salir». No respondí de inmediato. En cambio, me acerqué, le toqué la mano y susurré: «Me alegro de no haberlo hecho». No me propuso matrimonio en ese momento. Eso ocurrió 2 meses después, en un tranquilo jardín detrás de un pequeño café de jazz donde habíamos tenido nuestra segunda cita. Se arrodilló sobre una rodilla, sonrió con esa tímida sonrisa de abogado y dijo: «No me importa dónde nos lleve la vida, siempre y cuando estés a mi lado». Esta vez, el anillo no era llamativo, no estaba hecho a medida ni goteaba diamantes. Era elegante, simple, significativo, como nosotros. Dije que sí. Nuestra boda no fue grande, no queríamos eso. Invitamos solo a las personas que realmente importaban: amigos, mentores, algunos colegas. Sin madres gritando, sin hermanas malcriadas, sin discursos falsos, solo personas reales, risas reales y una ceremonia llena de sinceridad. Llevaba un vestido color marfil hasta el té. Mark llevaba un traje gris con una corbata azul pálido que combinaba con el cielo. Cuando intercambiamos votos, no lloré de tristeza, lloré porque no podía creer que esta vida finalmente fuera mía. No más caminar en las sombras, no más ser pasada por alto, no más vivir para personas que nunca me apreciarían. Estaba junto a un hombre que me veía, me valoraba y me elegía, no por lo que podía hacer, sino por quién era. Después de la ceremonia, bailamos descalzos bajo cadenas de luces cálidas, y sentí que algo se levantaba de mí. Años de resentimiento, de culpa, de dolor enterrado, desaparecidos. En algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en Vanessa, Susan y Thomas. No me pregunté dónde estaban, no necesitaba hacerlo. Su historia había terminado en un juzgado. La mía todavía se estaba escribiendo. Más tarde esa noche, acurrucada junto a Mark en nuestra noche de bodas, miré la foto en mi mesita de noche, una de mí sola, sonriendo suavemente, libre, y me di cuenta de algo que desearía haber sabido antes. Un final feliz no siempre es el que sueña de niño. A veces es el que luchas por conseguir de adulto. Y finalmente había ganado el mío. Gracias por ver. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta,
dejar un comentario y suscribirte al canal para ver más historias poderosas y emotivas como esta. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a ofrecerte más contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.